Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Todos, qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Hermanas y hermanos, tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Que Dios las bendiga y las guarde. Esta Santa Misa la ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de Clara Calderón Marín, intención Clara Calderón. Ella está entre nosotros. Bueno, en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, intención de Eliana Marín Bustamante Ochoa y Luz Elena Ochoa. Por la feliz resurrección de nuestro hermano Gustavo Barajas, intención de su esposa y sus hijos. Y por Ángela María Guzmán en su 6º mes de celebrar la Pascua en el cielo, intención de Agustín Niño Barajas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Cristo Jesús, que se transformó hoy para nuestra propia pregustación de su gloria, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, conscientes de esta alegría del encuentro con el Señor, abramos nuestro corazón a la fiesta y a la alegría y pidamos perdón por nuestras faltas diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. En una visión nocturna vi que colocaban unos tronos y que un anciano tomó asiento. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabellera como lana purísima. Su trono era de llamas ardientes con ruedas de fuego encendido. Y un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes, y comenzó el juicio
y se abrieron los libros. Seguí mirando, y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo la figura de un hombre que se acercó al anciano y lo presentaron ante él, y recibió el poder y el honor y la dignidad real, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su poder es eterno, no se acabará jamás, y él no dejará nunca de ser rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiembla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado. Y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se le aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí todos nosotros. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir, llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos, y se oyó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué quería decir con aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas aquí presentes, hermanos en el Señor, los que nos escuchan desde sus hogares y comparten con nosotros esta fiesta de la transfiguración del Señor. Resulta que a esta transfiguración precedió un anuncio de Jesús a sus discípulos contándoles de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Por lo tanto,
Esta idea de un Mesías sufriente, que se iba a morir, que iba a sufrir, no cuadraba con esos cálculos políticos que eran connaturales a la esperanza mesiánica de los judíos. Todos esperaban un Mesías liberador, libertador, casi que un Simón Bolívar, pues. Y viene el Señor, que lo tenían como el Mesías, y les da semejante guarapazo, un baldado de agua fría, que se va a morir, que va a sufrir. No culpemos a Pedro lo que dijo. La derrumban así, esta transfiguración, todas esas esperanzas, y por eso el Señor, viéndolos un poco cabizbajos, elige como testigos a los nuevos testigos también de su pasión en Getsemaní, los mismos 3. Así Jesús les muestra un anticipo de su gloria, un anticipo de su resurrección, que también se las había anunciado. Es curiosa nuestra debilidad humana. Los apóstoles se entristecieron con que les anunciaba que se iba a morir, que iba a sufrir. Y a renglón seguido les dijo, y voy a resucitar. Les impactó tanto lo primero que se les olvidó lo segundo, que era lo más importante. Esta manifestación de la presencia de Dios culmina con algo maravilloso. Desde la nube, la voz del Padre, que está proclamando la identidad de Jesús. Y lo dice clarito, este es mi Hijo, el predilecto, el amado. Ojo con esto, 2 puntos, escuchadlo. Por eso, hoy vamos a escuchar en el prefacio de esta Eucaristía que dice, Señor nuestro, manifestó su gloria a sus testigos y les dio a conocer su cuerpo, en su cuerpo, que es todo semejante al nuestro, ese resplandor de la divinidad. De esta forma, con esta pregustación de la gloria de Dios en Cristo, se fortaleció la fe de los apóstoles. Una fe que empezó antes. ¿Se acuerdan aquello cuando la Virgen les dijo, haced todo lo que Él os diga? ¿Entendieron? Haced todo lo que Él os diga. ¿Qué quiere decir? Escuchen y hagan. Hoy el Padre del Cielo les dice a estos 3, escúchenlo. De esta forma se alentó entonces la esperanza de la Iglesia. Por eso esta voz del Padre es una invitación a escuchar a Jesús, su Hijo que es la misma verdad, el camino, la vida, la palabra definitiva del Padre. Hay algo curioso aquí, y es que el Señor nos dice el Evangelio que los llevó a un monte alto. Esa palabra monte, lo mismo que la palabra desierto y soledad, en la Biblia son como lugares de prueba y de oportunidad para tener un contacto con Dios. El monte, en los libros de la Sagrada Escritura, en la Biblia, es como un lugar de manifestación de Dios. Vemos cómo en la Biblia encontramos que Abraham subió a su hijo Isaac cuando el Señor le pidió que lo sacrificara y no sucedió. Subió al monte Moria. En la Biblia vemos cómo Moisés subió al monte Horeb, al monte Sinaí, al monte Nebo, no para divisar el paisaje, sino para encontrarse con Dios. Elías también estuvo en el monte Horeb, en el monte Carmelo. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús subió también a varios montes.
el monte de las bienaventuranzas, donde el Señor nos entrega la plenitud de la ley, la perfección de su mensaje. El monte Tabor, cuya fiesta celebramos hoy, la transfiguración, el Señor les da una pregustación de su gloria. El monte Calvario, donde Él subió precisamente a dar su vida por amor a nosotros. El monte de la Ascensión, donde quiere Él mismo confirmar la exaltación definitiva cerca de la casa del Padre. Hermanos, cuando hay un monte, nosotros tenemos uno que es muy familiar para nosotros, o era muy familiar en aquel entonces cuando Monseñor Mauricio nos hablaba de él, el monte de las Tres Cruces. Subir a la montaña con Cristo es un mensaje para nosotros. Es caminar en la oscuridad de la fe. Caminar en la oscuridad de la fe. A pesar de que no veamos claro porque está oscuro, nosotros creemos en Dios y podemos creer en Él. Subir a la montaña es de pronto dejar muchas seguridades. Esto a nosotros nos produce cierta risa, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona está muy segura porque tiene una platica por ahí y de pronto se le desaparece porque lo roban, lo atracan, lo secuestran, viene una desgracia, digámoslo así, natural, y se pierde todo? Subir a la montaña es pensar en que por ahí no es la cosa, ahí no puede estar la seguridad, porque si nuestro corazón está ahí, ahí nos quedamos. Subir a la montaña es optar por la vida, porque en lo alto del monte es donde aparece la gloria, la vida, la luz, la bendición y la alianza, que son anticipos de la resurrección. Hermanos, definitivamente necesitamos crear silencio para la escucha. Esto es muy difícil, muy difícil. Saber escuchar. En ciertas oportunidades, cuando una persona le quiere hablar a uno muchas cosas y uno la escucha y la mira y la escucha, después de que dice todo lo que tiene que decir, le dicen a uno: ay, gracias Padre, porque al menos pudimos conversar. Y uno se pregunta: yo no he dicho una palabra. No dijo una palabra, pero lo escuchó. Y eso es un diálogo transmitido. Precisamente hoy, en este mundo en que vivimos, en esta sociedad de la tecnología, de los medios de comunicación social, nos resulta muy difícil escuchar. Y nos está resultando mucho más difícil escuchar porque a veces nos dan muchas noticias falsas, que las convertimos en verdad cuando nosotros las transmitimos. Hay señoras que escuchan cualquier cosa y ahí mismo llaman a la vecina: ¿cómo te parece, querida, que dijeron esto? Y resulta que no era verdad. No sabemos escuchar y tenemos que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros solo consumimos ruidos, de toda clase de ruidos, pero no sabemos escuchar. Al hacer el silencio, percibimos otra cosa maravillosa: el misterio de la soledad sonora. El misterio de la soledad sonora. Y ahí en ese misterio de la soledad sonora es donde podemos nosotros escuchar a Dios en el silencio, para poder saber que Dios Padre nos está hablando por Jesús, que hoy nos está diciendo: atención, escuchen a mi Hijo Jesús. Hermanos,
Esta fiesta de la transfiguración entonces significa que nosotros tenemos que lograr una transformación personal para caminar con Cristo y así solidarizarnos de los gozos, de las esperanzas, de las tristezas, de las angustias de nuestros semejantes, especialmente los más necesitados. Si yo hice una obra de caridad con un necesitado, fue porque escuché al Señor y en consecuencia cumplí lo que Él nos dice. Ahora, hermanos, oremos a Dios nuestro Padre para que derrame abundantemente la salvación de todos los hombres y supliquémosle diciéndole: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que seamos anunciadores de la compasión y el amor de Cristo, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que orienten los pueblos a ellos confiados desde la verdad y la justicia, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por aquellos que han perdido el sentido de su existencia, para que iluminados por el Evangelio se sientan reconfortados en sus necesidades, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por las parroquias que conforman nuestra arquidiócesis, para que fieles a la escucha de la palabra de Dios, den testimonio de su amor en medio de los hermanos, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nosotros, para que al participar de esta celebración eucarística seamos impulsados para cumplir nuestra tarea de ser discípulos misioneros, oremos. Padre de amor, escúchanos. Padre, por el amor que nos has tenido al llamarnos hijos tuyos, escucha nuestras súplicas y concédenos ser semejantes a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Santifica, Señor, estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y con los resplandores de su luz, límpianos de toda mancha de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro, para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la Iglesia
ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza. Por eso, con las virtudes celestiales y con toda en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, nuestro obispo Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos Gustavo, Ángela, que durmieron con la esperanza de la resurrección. Te damos gracias en el cumpleaños de Clara y al Sagrado Corazón de Jesús. Admite a todos a contemplarnos la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, que nos habla que escuchemos a su Hijo, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Manifestémonos un gesto de fraternidad y de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Felices nosotros que podemos participar de este pan de la vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan.
revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz. Por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia, por su cruz hasta su luz. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia, por su cruz hasta su luz. Por su cruz hasta su luz. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de aquel cuyo resplandor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. La Santísima Virgen nos acompañe durante esta mañana. Antes de hacer el canto mariano, cantemos el cumpleaños a doña Beatriz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Beatriz, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
ciudad, y eso ya es muy grave. Pero entonces ese supuesto déficit, que no es déficit, reitero, ahí están 74.000 millones de pesos. Es más, la semana pasada, pues acá nos decía maravillas el secretario de Hacienda de que no había problemas de ningún tipo. Eso lo están haciendo ver que en la práctica como una dificultad para contratación. Entonces es una prestación de servicios, no hay contratos de prestación de servicios para los funcionarios, los instructores del INDER, para las personas que prestan todos los servicios de deporte. Si hay para comunicadores, si hay para abogados, toda la parte administrativa que no le da la cara a la ciudadanía. Para eso sí hay. Y después hablaremos en detalle del mismo. De toda cantidad de burocracia que crearon en el INDER. Para eso sí hay plata, pero no hay plata para el servicio fundamental del INDER, Servicio de Recreación y Deporte en Medellín. Para eso no hay. Entonces, se excusan en que no hay plata, reitero, sí hay, pero dicen que no hay para la prestación de servicios. Y ponen entonces a muchas de estas personas con contratos a un mes, corticos, sufriendo mes a mes están muchas de estas personas, que ya lo hemos visto en otras instancias, hemos visto cómo pasa lo mismo con los derechos humanos,